continuación, el doctor Jorge Abad, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, nos hablará sobre la hidrovía amazónica. El doctor Jorge Abad es PhD en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos, ganador del premio Lawrence Straub Award emitido por San Antonio Falls Laboratory, otorgado a las mejores tesis doctorales en ingeniería hidráulica y otras ramas afines. En el 2018 recibió la distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero en la categoría de investigador que contribuye a la investigación en ciencia, otorgado por Concitec. Cuenta con amplia experiencia en investigación de la geomorfología, mecánica fluvial, ecohidráulica, transporte de sedimentos y conectividad de los ríos andino-amazónicos. Su trabajo ha sido reconocido por revistas especializadas como Discover, Magazine, Ecoamérica, Nature y Monger Bay. Actualmente es director general académico y director de la Escuela de Posgrado de UTEC. Damos la bienvenida al doctor Jorge Abad de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los presentes. Agradecer también al Colegio de Ingenieros del Perú, a Edgardo, a Juan, gracias por estar aquí. Lo que quiero presentarles un poco es la hidrovía amazónica y lo que decía Juan, si realmente dragado es, nosotros siempre decimos si dragado es igual a hidrovía, y si realmente es la única solución para el transporte fluvial. Aquí quiero comenzar agradeciendo también a la Fundación Gordon y Betty Moore que ha financiado parte de este proyecto y básicamente también a todos los asistentes en la UTEC. Este proyecto, rápidamente, ya ustedes quizás lo hayan escuchado bastante, este proyecto está concesionado desde el 2017 por 20 años a una concesionaria entre Perú y China que se llama Cohidro. El objetivo del proyecto básicamente se refiere a mejorar condiciones de navegabilidad en la región amazónica, básicamente entre Brasil y Perú hacia el Pacífico. Ustedes podrán ver ahí de Brasil uno viene por Santa Rosa, Iquitos, Nauta por el río Amazonas, luego llega al puerto de Pucallpa por el río Ucayali, al puerto de Saramiriza por el Marañón y al puerto de Yurimaguas por el Huallaga. Entonces, cuando hablamos del contrato en 2017, septiembre de 2017, hablábamos de 13 malos pasos o estas zonas de dragado. Malos pasos es cuando la profundidad del agua es poca, cosa que ellos necesitaban dragar. Entonces, esos malos pasos son 13 en la firma de contrato y también el dragado en el puerto de Iquitos. El volumen total equivale a 3.87 millones de metros cúbicos envasado en contrato. Y repartido, digamos, en estos 4 ríos, equivale que el mayor dragado esté en el Huallaga con el 56%, muy poco en el Marañón, 15% a lo largo de Ucayali y 23% en el puerto de Iquitos. Si nosotros nos preguntamos, ¿y cuántas naves están en los puertos de Iquitos, de Saramiriza, o Pucallpa, o Nauta, o Santa Rosa, que está más próximo a Brasil y Colombia? Ustedes podrán ver acá en la gráfica inferior, Iquitos tiene 34% de todas las naves, en total para el 2019 eran de 13.000 naves, más o menos similar a Nauta, Pucallpa y Yurimaguas alrededor de 20%, pero Santa Rosa tiene un 3% muy bajo, digamos, en comparación a las otras ciudades o puertos dentro del país. Entonces, la idea otra vez del proyecto de hidrovías es conectar Brasil con la parte del Pacífico, con 3 puertos, Saramiriza, Yurimaguas, Pucallpa, y de ahí por carretera hacia el Pacífico. Una de las, digamos, yo les pido por favor atención en ese porcentaje entre el Huallaga y el Ucayali, porque después lo vamos a discutir. Inicialmente contrato 56% y 15% del Ucayali. Dentro de las preocupaciones, nosotros somos una entidad técnica, nosotros vemos la dinámica del río, pero también había muchas preocupaciones sociales, culturales, biológicas, y aquí les dejo un poco, digamos, son estos en diferentes medios de comunicación, periódicos, donde demuestran que no solamente era la preocupación entre la parte, digamos, de sedimento, la parte dinámica del río, sino también en los peces o también en las comunidades indígenas. Lo que quiero compartir con ustedes son 3 puntos claves a considerar en este proyecto. Número 1, ya desde, digamos, desde los 80, la Marina de Guerra viene desarrollando diferentes estudios en los ríos amazónicos, pero voy a concentrarme a partir de 2005, donde ya tenemos, esto es del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo pueden encontrar en la página web, estudios de navegabilidad del Huallaga, del Ucayali, el 2007 el perfil del proyecto de hidrovía, el 2008 navegabilidad del Marañón y Amazonas,
y el 2010 el estudio de factibilidad por proinversión. Si sumamos todo a esos proyectos, equivale a 7.5 millones de soles. En todos estos proyectos, estos 5 proyectos que he mencionado, siempre estaban las variables sedimentación, formación de islas, que habían cambios morfológicos en los ríos, que eran los cauces eran inestables, que habían zonas de malos pasos, limitación en profundidad, había zonas donde las curvas eran muy cerradas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Estas son variables geomorfológicas. O sea, desde el 2005 y mucho más antes, ya se sabían qué variables eran las que dominaban la dinámica del río. Entonces, mucha inversión con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Si ya nos vamos solamente al proyecto Hidrovía, esta es una tabla del reporte anual 2020 de Cohidro, donde vemos claramente el 2017 la firma del contrato, 2018 se elaboran el estudio definitivo de ingeniería, el cual tiene un costo aproximado de 2.7 millones de dólares. El estudio de impacto ambiental detallado, un costo aproximado de 3.9 millones de dólares. Obviamente, no solamente el estudio de impacto ambiental dedicado a la parte física. Hay muchos componentes que no vamos a cubrir hoy, pero ustedes podrán ver más de 6 millones de dólares y aún no se conoce el río. Entonces, yo lo que quería acá un poco llamar a la preocupación es, oye, si tenemos mucho dinero para hacer estos tipos de estudios, sobre todo el estudio definitivo de ingeniería, creo que se podría haber entendido un poco más el río. Y presten atención, hay una partida que se llama Estudio, Adquisición e Instalación de Estaciones Liminométricas, que el 2018 fue la instalación de 3 estaciones con $800,000 y el mantenimiento 2019 con $220,000. Otra vez, estos son datos de Cohidro. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre nos preguntamos es el dragar. En la izquierda superior ustedes podrán ver un hidrograma típico donde en los meses de enero a julio el caudal del agua, el nivel del agua es suficiente, no necesitas dragar. Ahí están 2 embarcaciones con un ancho del canal de navegabilidad de 60 metros que no necesitan, que pueden transportar. Lo que se dice que en los meses de agosto, septiembre, octubre, donde el nivel del agua disminuye, obviamente de repente hay zonas donde 8 pies no es, digamos, la profundidad y por ende necesitan dragar. Cuando nosotros repasamos estos diferentes estudios o desde la firma del contrato, en la firma del contrato, recuerdan, habían 13 malos pasos más el puerto de Iquitos, que es los puntos rojos. Si alcanzan a ver en el mapa, son los puntos rojos. Pero en el estudio definitivo de ingeniería, donde se hace más ya, digamos, en detalle, se encontraron 23 malos pasos. De 13 subimos a 23 malos pasos. Y ustedes lo pueden ver en los mapas en color amarillo, en la distribución. Y aquí les traigo una tablita donde muestra por cada río, Huallaga, Ucayali, Marañón, Amazonas, cuántas zonas de dragado, habían 6, 4, 3, 1 en el contrato, y cuántos millones de metros cúbicos de sedimentos se iban a dragar. En el Huallaga, 2.16, en el Ucayali, 0.60 millones de metros cúbicos. Ese es el contrato. Pero sin embargo, en el EDI, que es el estudio detallado de ingeniería, hecho por la misma compañía, nos dice que no, las zonas de dragado en Huallaga de 6 van a 8, pero el volumen de dragado disminuye a 1.31 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el Ucayali, fíjense, de 4 vamos a 11, y el volumen de dragado sube de 0.6 a 2.01. Ustedes acá, el mensaje que quería darles es, el río es desconocido. En un año de diferencia de la firma de contrato y el estudio de ingeniería, se variaron completamente las zonas de dragado, las zonas de malos pasos. ¿Por qué? Porque simplemente no se entienden los ríos, simplemente esto no se preveía en la firma del contrato. Cuando nosotros firmamos el contrato, a veces quizás pensamos que eran como las carreteras, todo el río era estático, pero no. El río nos está enseñando que esta dinámica cambia, los malos pasos, cambia las supuestas zonas de dragado. Les voy a mostrar solamente un caso de estudio en el río Huallaga, que era el mayor, recuerden, era el río con la mayor cantidad de dragado. Los puntos blancos son malos pasos históricos definidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación. Los puntos verdes son a la firma del contrato, los del EIA, que se fueron utilizados, y los puntos fucsia o violeta son los que encontraron el estudio detallado de ingeniería y el 2018. Y solamente les voy a mostrar, en la zona de progreso,
ustedes pueden ver, habían estos puntos de malos pasos. Ustedes pueden ver aquí en el eddy, justo está casi en el ápice de la curva. Y en color ustedes podrán ver cómo ha evolucionado el río desde 1986 a 2019. En la figura de la derecha es súper interesante porque ahí está el mal paso del estudio detallado definitivo de ingeniería. Y fíjense, en un solo año, desde enero, nosotros fuimos al campo en febrero, estuvimos haciendo mediciones, pero ya en el mes de mayo, digamos marzo, abril, mayo, donde el nivel del agua crece, ya el río comenzó a cortar. Y en el mes de octubre, la última imagen satelital que estamos poniendo acá, fíjense que ya el río está yendo directamente. ¿Qué quiere decir? Que el mal paso ya no es un mal paso, porque ni siquiera vas a poder navegar por ahí. Y cada vez que pasa un corte de meandro, va a haber una onda erosiva que se va a trasladar hacia arriba y es muy probable que los otros malos pasos que están aguas arriba de este corte de progreso puedan también cambiar. Y es muy probable que aguas abajo más bien se presenten zonas de posición, quiere decir nuevos malos pasos. Entonces, otra vez, esto demuestra el poco conocimiento, y lo mismo sucedió en una zona aguas abajo de Santa Cruz en 2018, hace un par de años. Entonces, lo que quiero mostrar acá, el segundo mensaje, es la variable olvidada son los sedimentos en el Perú. Como creo que ya lo decía Edgardo también, y estos sedimentos no son homogéneos. Muchos de los ingenieros pensamos que como cuando medimos caudal de agua, el caudal de sedimentos es homogéneo. Y eso es, creo que, lo que hemos vivido en el río, lo que hemos medido en el río, nos enteramos de que no es así, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver la variación del nivel del agua en el río Guayara, ¿no? Entonces acá nosotros fuimos al campo, medimos en el mes de febrero-marzo 2018, medimos en el mes de mayo 2019, 3.600 metros cúbicos por segundo, después en el mes de junio y en el mes de septiembre, en diferentes estaciones, diferentes niveles en el río Guayara. Y una de las cosas interesantes, fíjense en el mes de febrero-marzo 2018, en la zona A, B, C y D. Estamos comparando 4 lugares en el mismo río, bajo el mismo caudal. Sin embargo, el transporte de fondo en toneladas por día son diferentes. Igual, cuando repetimos las mediciones, por ejemplo, para el mes de septiembre, igual, son diferentes. 2 minutos. Entonces, gracias. Entonces, la variabilidad de este sistema es poco entendible ahora. El mensaje número 3 tiene que ver con 13 malos pasos fueron la firma del contrato. Y el estudio se hizo alrededor de esos 13 malos pasos. Sin embargo, nosotros recomendamos que se debería hacer un estudio más amplio. Y aquí viene una visión muy localizada, muy de ingeniero local versus una visión integral. ¿Y qué recomendaciones tendríamos previas a un proyecto como Hidrovía Amazónica? Uno, hay que monitorear, hay que desarrollar normativa, no solamente para medir agua, sino sedimentos medidos, sedimentos de fondo. Dos, hay que hacer un planteamiento de dónde debemos medir, digamos, de aquí para adelante, y las instituciones como Senami y Marina de Guerra, todas deben de alguna forma coordinar y complementar las mediciones. Y cuando digo complementar, nos encontramos con algo interesante. Senami tiene 11 estaciones de niveles de agua en la Amazonía. Les preguntamos, $50,000 por estación automática, es lo que se invierte, y la operación anual es $5,000. Al otro lado, ¿se acuerdan de la tablita que les presenté? Cohidro instaló 3 estaciones de nivel del agua con un costo de $70,000 por estación, $15,000 de instalación y $15,000 de operación anual. Lo interesante de esto es que muchas de estas 3 estaciones se duplicaron, se desarrollaron en lugares similares a los cuales ya Senami tenía información. Y nosotros lo que queremos es decir, oye, ¿por qué no complementamos? No solamente Cohidro con Senami, sino con la Marina, sino con Contec, con todos debemos nosotros tratar de complementar estaciones. Y la tercera recomendación es, ya les dije que la Marina tiene data, Senami tiene data, el MTC tiene los informes, debe haber data por detrás, Cohidro tiene data, nosotros tenemos data, pero todos esos estudios que ha sido una inversión gigantesca en dinero, digamos, tiene que estar de alguna forma la data abierta, disponible, libre de acceso, transparente. Y nosotros lanzamos un portal que se llama Dancing Rivers o Ríos Danzantes, donde nosotros vamos a poner toda esa data para que sea accesible por
por los científicos, sea accesible por los tomadores de decisiones, y eso tendríamos que tener esa cultura de compartir la data. Y ya para ir terminando, nosotros pensamos, entonces, recomendación, digamos, a nombre propio, que muchas de las instituciones que tenemos ya en Perú deberían, de alguna forma, insertarse un poco más en el manejo de los ríos. Por ejemplo, ANA debería tener un poco más el tema de sedimentos dentro de la gestión integral de recursos hídricos. CENAMI entiendo que ya está entrando un poco más al sedimentos suspendidos. OEFA ya tendría que tener la competencia para fiscalizar el tema de transportes en los ríos. La Marina de Guerra, Hidronave, debería ya un poco entrar más al tema de sedimentos y la morfología y la data que debe tener por décadas. Y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones debería aprovechar esta oportunidad para mejorar las prácticas, para incorporar estas metodologías dentro de la navegabilidad de ríos amazónicos. Entonces, ya para terminar, algo que personalmente nos cuestionamos, decimos, oye, entonces conocimiento versus volúmenes de dragado. Estos son datos oficiales. A la derecha está el contrato, en los anexos está, no los voy a confundir qué cosa es BAT, pero lo que les quiero explicar es, en la parte izquierda, 2011 teníamos 3.65 millones de metros cúbicos de dragado, 2017 ya eran 3.87 y 2018 era 4.39. Fíjense cuánto se ha incrementado el volumen de dragado de apertura inicial solamente por desconocer al río. Y cuando nosotros preguntamos en mantenimiento, en malos pasos, ya se había fijado cuánto era el volumen de dragado de acuerdo al volumen de apertura. O sea, si el volumen de apertura era tal, anualmente se debería dragar alrededor de 40%. El máximo que se podría dragar, el 60%. Y el límite son 3 millones de metros cúbicos. Muy similar a veces el de apertura. Un poco menos, pero muy similar. Y en el puerto de Iquitos, algo similar. El cuestionamiento que nosotros tenemos es cómo podemos nosotros, sin medir sedimentos, sin monitorear sedimentos, sin entender los ríos, poder nosotros poner números a cuánto se va a dragar en mantenimiento, porque ni siquiera sabemos en cuánto tiempo esto lo va a cubrir otra vez al río. Nunca hemos hecho esos estudios, nunca se ha medido. Entonces creo que el cuestionamiento viene, ¿cómo podemos ser tan finos en la parte de mantenimiento del volumen de dragado sin hacerlo lo previo, que es el estudio de los ríos? Entonces acá, mensaje final, se requiere medir, estudiar, entender, para recién tratar de ver si dragado es una solución, si el volumen de dragado que están manifestando en la tablita aquí o en el mantenimiento realmente es el apropiado. Y yo quería ya terminar agradeciendo al Colegio de Ingenieros del Perú por toda esta coorganización. Aquí tenemos varios mensajes. Nosotros tenemos que desarrollar ciencia para conocer los ríos, ciencia para los tomadores de decisiones, ciencia para que estas tomas de decisiones en infraestructuras sean sostenibles, y ciencia social, ciencia para que los ríos sean de alguna forma conservados. Muchas gracias, David. Bien, muchas gracias, doctor Abad, por su presentación. Bien, ahora que hemos visto las 3 presentaciones de diversos casos, diversas problemáticas, con muchos puntos en común, muchos puntos diferentes en función a cada cuenca, los invitamos a los 3 expositores, a especialistas, a poder unirnos para las preguntas en cuestión. Ya estamos los 3, a ver. Primero quisiera empezar con una pregunta general para los 3, ¿sí? Y luego unas preguntas específicas para cada uno de ustedes. Ya que hemos visto estos casos, tanto en Magdalena como en Tocantins, Araguaia, en Brasil, y en el caso de los ríos amazónicos en el Perú, desde su experiencia en estos ríos navegables evaluados, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos, ya sea de la geomorfología o ambientales también, que estos proyectos pueden producir en los ríos? Y en consideración a ello, ¿no? ¿Qué estudios, medidas, qué alternativas a nivel de planes, a nivel de políticas, a nivel de proyectos son necesarios desarrollar en estas regiones? Bien, empezamos con el doctor Latruguese, le cedo la palabra. Sí, no entendí muy bien cuál sería el foco de la pregunta. ¿Repito? Sí, por favor. Bien, entonces, la pregunta es, después de haber evaluado estos diversos casos,
¿cuáles serían los principales efectos que podrían producir en los ríos la operación de estas hidrovías a nivel ambiental, morfológico? Bueno, como fue explicado aquí por los distintos panelistas y vos también lo mencionás, cada caso es un caso y no podemos, como dijo Juan Restrepo, hacer un case ahí de distintos modelos que nos traen los holandeses o los americanos e implantarlo los chinos en un río en particular de otra región a nuestras realidades. Entonces, como mencionado por Jorge, cada sistema también necesita su propio entendimiento. Y esto es lo que básicamente no estamos haciendo, o sea, atropellamos las decisiones. Los mayores impactos, como podemos ver, son impactos de forma directa, como es el dragado, como es el alojamiento de algunos sectores, que pueden producir ajustes, como fue mencionado muy bien por Jorge y por Juan y por mí mismo, que van mucho más allá de la intervención puntual que estamos haciendo sobre el sistema. Es un mal paso, es simplemente un derrocamiento de unos metros aquí sin analizar la transferencia aguas abajo o aguas arriba de estos impactos. Entonces eso es lo que nosotros no vemos en todos estos estudios. Por otro lado, hay otro tipo de impactos. Estos son impactos hidrofísicos que nosotros conocemos muy bien. Hay otros impactos ecológicos, hay impactos sobre la vocación económica o de desarrollo de estas cuencas. Tenemos otros impactos que son socioeconómicos. Nosotros estamos haciendo énfasis acá en impactos hidrofísicos porque somos especialistas en esto. Y me gustaría mencionar algo muy importante que me gustó a mí de la introducción del ingeniero Herrera, el señor decano. Y el señor decano dice, ¿cómo nosotros podemos poner un equilibrio entre la razón y la pasión cuando analizamos estos problemas? Y yo le agregaría que uno de los grandes dramas en América del Sur no es simplemente el equilibrio, que es lógicamente necesario, entre la pasión y la razón. Es cómo ponemos un equilibrio en la ambición económica y la corrupción, que es lo que ha arrasado cualquier posibilidad de desarrollo lógico con todos estos megaproyectos en nuestro continente. Este es el gran drama que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, el dragado, que es un tema en conjunto que hemos mencionado los tres aquí, es un elemento crítico, porque todos estos proyectos proponen dragados mínimos que son totalmente ficticios, mentirosos, y que son una máquina de hacer dinero, como mencionó Juan Restrepo. El gran negocio acá es dragar y dragar y dragar y dragar y mentir de que vamos a tener una hidrovía fija en un lugar cuando tenemos los ríos danzantes del Perú, cuando tenemos el sistema más dinámico Ana Branching de carga arenosa del planeta, básicamente como el Araguaia, y otros ríos de extrema complejidad como el Magdalena, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los grandes dramas que enfrentamos e impactos que se considera, como estaba preguntando en forma específica. Bien, muchas gracias, Edgardo. En su opinión, doctor Restrepo, en el caso de Colombia, usted explicó que este proyecto fue impulsado hace algunos años. ¿Qué estudios hacen falta para poder tener una mejor perspectiva, para poder enfocar, evaluar, planificar de una forma más sostenible, adecuada y con una visión de cuenca, en el caso de la cuenca de Magdalena? ¿Qué hace falta desarrollar en la región, en Colombia en este caso? Gracias, David. Quiero aclarar que cuando ve uno la presentación de Edgardo o cuando uno ve la presentación de Jorge, y sobre todo la exquisitez de todos los estudios y seguimiento que han hecho pues desde de todos los trabajos de Jorge, y ustedes se extrañarán, bueno, y cómo es que Juan Restrepo no tiene nada para mostrar. ¿Dónde hay mediciones del río? ¿Por qué Juan Restrepo no tiene análisis geomorfológicos, esa danzabilidad de los canales del Magdalena,
porque Juan Restrepo no muestra, hombre, datos de dragados, no muestra cálculos, y esa exquisitez que uno le ve a Jorge es porque ellos han estudiado algunas partes de estos ríos, Cayali, Marañón, Iniquitos, todo esto. Han trabajado mucho, llevan varios años trabajando y entendiendo esas secciones de estos ríos. En el Magdalena, el entendimiento es puntual para la construcción de un puente, para un dique de una carretera que cuando está migrando el río, para una autopista, pero es puntual. Y todo ese conocimiento es una caja negra porque todo ese conocimiento está blindado, fuera de que es puntual, no, es sobre el tubo hidráulico, no sobre el sistema y sobre Cuenca y sobre el río. Todo eso está blindado. Son estudios de consultoría. Y yo le quiero preguntar, y quiero poner esto acá, y qué bueno que esto quede grabado, porque a veces me dicen a mí mentiroso cuando estoy en foros donde yo digo, y le preguntemos a Edgardo, que conoce mucho de todos los ríos del mundo y de las publicaciones que hay de los estudios de estos ríos, que me digan una publicación sobre el entendimiento de la geomorfología reciente del río Magdalena como río, publicado en revistas indexadas. Hay un trabajo de Smith en la depresión Momposina en los años 80. Hay un trabajo de Tanner, muy famoso, otro gringo, de Incomplete Floodplain in the Magdalena. Edgardo conoce muy bien estos trabajos. De resto, no hay nada publicado sobre el río Magdalena. Entonces, a tu pregunta, ¿qué habría que hacer en el Magdalena? Yo creo que en el Magdalena tenemos por ahí 50 años de atraso en conocimiento con respecto a los ríos de Sudamérica. Si vamos al Gran Mississippi, pues tenemos más o menos 100 años de atraso. En el Magdalena hay que empezar de cero. En el Magdalena no hay conocimiento geomorfológico, ni de evolución reciente, ni de esa danzabilidad, ni de transporte de fondo, Dios mío, ni cómo migran estas islas, no hay budgets de sedimentos en el Magdalena bien hechos, no los hay. Lo que tenemos son unos budgets de sedimentos en suspensión, pero eso no representa el entendimiento total del río. No hay entendimiento entre hidroeléctricas y los caudales ecológicos que deben quedar para el funcionamiento del río. Y quiero resaltar que uno de los grandes toneladas en los años 75, año 2015, entonces van a prácticamente colapsar ya la pesquería y la conectividad lateral, porque no hay ni siquiera estudios de esa conectividad lateral con zonas de inundación y con ciénagas y con pesquerías. Entonces, concluyo, con el Magdalena, ese panorama que mostré en las diapositivas es un panorama, se está yendo el internet, qué pena, pero con el Magdalena es un panorama oscuro, total de desconocimiento. No hay fuentes de información disponible y no hay publicaciones ni buena ciencia disponible sobre la geomorfología del río. Continuar los dragados y dinamitar un río de estos con cemento es un atentado ecológico sin ningún conocimiento de línea base. Gracias. Bien, muchas gracias, Juan. Ahora, bien, doctor Abad, en el caso de Perú, que se ha explicado estos 4 ríos, ¿no?, que nacen en los Andes y se conectan luego con Brasil en el Amazonas, ¿qué alternativas se puede llegar a desarrollar? ¿Qué hace falta implementar a corto plazo para mejorar el enfoque y, digamos, tener una navegación más sostenible? ¿Qué brecha tenemos que cerrar para poder tener estos proyectos, abordarlos de una forma integral? Gracias, David. Aprovecho para, digamos, saludar todo lo que han mencionado ya Edgardo y Juan. Siempre, creo que el error de hidrovía amazónica es comenzar por la palabra dragar. O sea, uno tiene que entender. Y el otro error quizás es porque ya existe navegabilidad en la Amazonía. O sea, existe. Puede haber, digamos, en un par de meses problemas en algunas zonas, eso no es indudable, pero otra vez, si uno es ingeniero o quiere decir, puedo transportar mayor carga en 10 meses y en 2 meses, bueno, bajo la carga, puede uno trabajar, pero creo que el mayor error de hidrovía fue hacer una analogía con dragado.
Y el otro error fue que se asoció directamente y se puso estos valores de dragado sin conocer el río. Como ya lo mencionaba Juan, y hace una buena analogía con el Mississippi, lo que tiene la Amazonía en biodiversidad, creo que me van a disculpar mis amigos de Estados Unidos, pero no lo tienen ni siquiera en un porcentaje muy bajo el Mississippi. Entonces yo creo que acá tenemos tierras de mayor costo, donde deberíamos nosotros como sudamericanos sentirnos más orgullosos de decir hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Y cuando tú mencionas cuáles son las medidas urgentes, es eso, el mindset, cambiar el mindset de nuestros tomadores de decisiones, de nuestros ingenieros. Recuerdo que alguna vez me dijeron, doctor, usted nos habla de la complejidad del fondo del río, mucho se mueve sedimento, ¿por qué no ponemos adoquines en el río? Y dije, no, esto no puede suceder, o sea, eso creo que hay que evitar, hay que cambiar el mindset, que los ríos son naturales, hay biología que se desarrolla, ecología, hay sociedades alrededor de los ríos, y yo creo que el mayor trabajo que tenemos que hacer como científicos es cambiar el mindset de nuestras autoridades. Y de nuestras autoridades me refiero no solamente a los tomadores de decisiones tipo ministerio, sino también a autoridades técnicas. ¿Por qué? Porque a veces, ya les he dicho, el segmento de la variable olvidada de Sudamérica, y Edgardo siempre lo para diciendo, Perú no tiene data. Es cierto, no tenemos data de segmentos, siendo quizás los que producen mayor cantidad de segmentos hacia el Amazonas. Entonces yo creo que va por ahí mi enfoque de que todas las instituciones deberíamos ya cambiar y decir, oye, hay que monitorear los ríos, no solamente es agua, a nivel del agua, es la hidrodinámica del agua, el sedimento, la morfología en planta, la morfología del fondo, y eso crea hábitats y eso genera biodiversidad. Y creo que esa asociación, esa valoración con las otras disciplinas es la que tenemos que hacer rápidamente. De acuerdo. Muchas gracias. Bien, ahora retomando el tema... David, ¿puedo hacer una...? Sí. Claro. Edgardo primero. Adelante, una votación, sí. Una aclaración. Adelante, Juan, por favor. ¿Ya? Bueno. Y quiero hacer esta reflexión. Hablamos mucho también de los ingenieros y del gobierno, y voy al punto de la corrupción y la prostitución de la academia. Me refiero a que la academia, como lo ha dicho Jorge, es que un río no se entiende en 6 meses. En 6 meses no se puede entender un río. Entonces, a algunos profesores y algunos grupos de investigación pasa en Colombia, no sé cómo pasarán en sus países, pero en Colombia sucede, les dice una compañía para estos proyectos que si puede hacer un estudio de tal sección del río en 6 meses o en 3 meses, porque hay que entregar unos resultados rápidos a un estudio de impacto para que acepten el proyecto. Estos se van, ponen una DCP ahí 2 veces o 3 veces, esto lo hacen mucho los holandeses también en Colombia. Después hacen esos modelos y lo dibujan con colores, todos los políticos quedan descrestados y los contratistas, y entregan los resultados de una realidad del río que no tiene nada que ver con cómo opera el río. ¿Por qué? Porque en nuestro caso reciben 6.000 millones en 6 meses, 6.000 millones en 6 meses para un estudio de consultoría. Y eso lo hacen nuestros académicos con la ingeniería del país para que vaya a esos estudios. Entonces, ahorita, como decía Edgardo, de la corrupción también está en la academia, porque como la academia tenemos que facturar y entrarle plata a las universidades, somos felices haciendo estudios de consultoría, conociendo un meandro o conociendo un tramo de un río en 3, 4 y 5 meses. Simplemente copy-paste con modelos Delft, etc. Ustedes saben cómo opera eso, ¿no es cierto, Jorge? Entonces esa es una reflexión que quiero hacer, que a veces culpamos, sí, yo no estoy disculpando a los políticos ni toda esta corrupción que ocurre desde la parte central de nuestros gobiernos, pero los académicos nos estamos prostituyendo también. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener un ojo vigilante con colegas que están totalmente prostituidos y entregando datos de cómo opera un río, que así no opera el río y así no funciona el río. Gracias. Bien, bueno, volviendo un poco a la técnica, a la parte técnica de los estudios, doctor Latrobe, se ha hablado mucho de la morfología de los ríos, de los sedimentos fluviales, que es un parámetro que no se evalúa o no se llega a conocer con detalle. Entonces,
Para poder desarrollar o impulsar estos estudios que son necesarios para los proyectos, ¿a qué nivel de detalle hay que conocer estas variables como la dinámica de los ríos o los sedimentos? ¿A qué nivel de profundidad es necesario? No solamente a nivel de tiempo, sino cada cuánto es necesario conocer el río, ¿a qué nivel de detalle? Bueno, esto es muy interesante porque gracias a las nuevas tecnologías tenemos muchísima más capacidad de generar resultados que antiguamente. Y el ejemplo es el estudio que ustedes están haciendo en Perú, donde hay una complementación de todas las herramientas necesarias para el estudio hidrofísico, desde análisis multitemporales, a mediciones de campo, tecnologías geofísicas aplicadas a mediciones directas en el río. Es decir, hoy tenemos una serie de herramientas que, por ejemplo, no existían anteriormente. En relación a algo que es asustador, y hablamos de la corrupción y la falta de comunicación también entre los mismos órganos de gobierno, es el desperdicio de recursos. ¿Cuántos puntos serían necesarios? Bueno, ¿por qué no empezamos por optimizar lo poco que tenemos? Jorge mostró un caso ridículo, extremo, ¿no es cierto?, que no pasa solamente en Perú, lo hemos visto en otros lados, donde se montan estaciones donde ya hay estaciones. ¿Por qué no se usó esa plata para mejorar la estación existente y crear estaciones adicionales? Hoy tendrían una cobertura geográfica mucho mayor en los ríos del Perú, replicando estaciones que ya existían. Lo mismo nos pasa cuando se hacen hidroeléctricas. Entonces, la densidad que nosotros vamos a proponer de muestreos o demás tiene que ser ajustada a las características del río. Si es un río estático en un sector cratónico, donde el río Tocantins va, por ejemplo, a lo largo de una zona de baja migración lateral, encajado en rocas, nosotros no necesitamos un sistema de monitoreo tan detallado o complicado como puede ser un río como el Guayaga, que se mostró aquí, de alta migración lateral. Cada caso es un caso, no podemos aplicar la misma receta en cada sistema. El problema también que se levanta aquí es la excepcionalidad de nuestros ríos. Nosotros somos muy ignorantes en respecto del valor del sistema fluvial. Y esto fue levantado, por ejemplo, por el tema de la biodiversidad. Un río como el Madeira tiene más de 1000 especies. Toda América del Norte probablemente vamos a llegar a, no sé, toda la cuenca del Mississippi, 300 o pocas más especies. Entonces, realmente nosotros tenemos un sistema único que tenemos que entender en más detalle y valorarlo. Yo siempre digo, nuestros ríos nosotros tenemos como, es aquella persona que tiene un Van Gogh, un Gauguin en casa, ¿sí? Pero no sabe el valor, lo heredó de la abuelita. Dice, mira qué lindo cuadro, tengo que cambiar el auto. ¿Por qué no lo vendemos para comprar un auto del año que viene? Capaz que sacamos un poco de plata con esto. No tiene idea del valor que tiene, ¿no es cierto? Lo heredó de la abuelita. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros recursos hídricos y nuestros sistemas fluviales. Y el problema que quiero destacar acá, retomando la cuestión anterior, mencionada por Jorge, ¿por qué empezamos siempre con dragado? ¿No sería mucho más fácil entender cómo podemos optimizar el uso de una hidrovía natural sin dragado? Y yo tendría, no sé si vale la pena si me dan un minuto, pero, por ejemplo, Jorge fue mostrando la necesidad del uso en los distintos sistemas y porcentajes de uso y puertos y barcos en las distintas cuencas. El Araguaia, que yo digo que no hace falta hacerla. El Tocantins está bien armada la hidrovía, nada contra. El río Paraná tiene una buena hidrovía que también puede seguir funcionando. El Araguaia es un río tremendamente dinámico y complicado. ¿Por qué queremos hacerlo navegable todo el año cuando la soja está siendo exportada en la época de aguas altas? ¿Cuál sería el beneficio de mantener esa hidrovía funcionando el año entero? No hay beneficio. El beneficio es la corrupción para mantener un dragado. Sin dragado no hay negocio en hidrovías. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos que tener en cuenta. Por eso siempre se plantea el dragado, porque el dragado es el gran negocio a largo plazo. Es inacabable. Y siempre el dragado se plantea como de menor escala de la que en realidad es y de menor impacto que lo que es. Porque si no, claro, nadie aprobaría la hidrovía. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que levantar claramente y hacer conocerle a la gente por nuestros estudios.
Bien, muchas gracias, Edgardo. Volviendo con el doctor Restrepo, una de las cosas que no se ha tocado, pero que conlleva el dragado, es vertir los sedimentos. Una vez que se draga, hay que depositarlos en otro lugar. Entonces, ¿qué riesgos puede traer y cómo hacer un tratamiento adecuado de ese vertimiento o disposición de sedimentos? Doctor Abad, a ver si usted nos puede... Pensé que la pregunta era para Juan. Disculpa. Sí, está Juan. Está Juan, parece. Sí, está bien. Vertimiento. Mira, sí, dragado y remover los sedimentos del fondo, en algún momento... Internet me volvió. Sí. Voy respondiendo un poquito. No, sigue, Jorgito. Jorge, gracias. Sigue. Gracias. Lo vas a depositar en un lugar. Y es importante lo que acabas de preguntar, porque si nosotros tendríamos que dragar, uno tendría que remover el sedimento, como dijo Edgardo, complementar con las mediciones de campo, modelar, predecir qué va a pasar con esa remoción de sedimento, ese agujero, ese canal que vamos a construir y ver que no cambie la dinámica del río. Ese es número uno. Número dos es, ese sedimento que lo vas a depositar en otro lugar, también tendrías que ver que no tenga un efecto en la dinámica del río. Ya les mostré en el Guayaga, un corte se puede producir en menos de un año, en 5 o 6 meses, en 3 meses. Y esa dinámica uno tiene que cuidar, porque si uno le cambia al río esa dinámica que se puede dar en 3 meses, puedes afectar a todo el río. Entonces, yo creo que la pregunta es, habría que ver ese tipo de simulaciones, habría que ver ese tipo de estimaciones de que no van a afectar los ríos, ¿no? Entonces, creo que también es de igual importante el vertimiento que el dragado. Gracias. David, ¿te puedo responder algo de ahí? ¿Sí se está oyendo? Sí. ¿Cómo no? Mira, gran parte de los sedimentos del río Magdalena desde todos los Andes llega a la bahía de Cartagena. El mundo dice que el Magdalena desemboca en Barranquilla en el de sedimento. A la bahía de Cartagena, acá me puede decir que no, eso es falso. Habría que medirla, pero creo que llega más rápido por la hidrovía del canal del dique a la bahía de Cartagena, la ciudad histórica. Miren, esa bahía acumuló mercurio de una planta álcalis de soda cáustica durante más de 40 años. El mercurio quedó enterrado en la bahía. Llegaron todos estos sedimentos fluviales y sellaron el mercurio. Pero para mantener el dragado del puerto de Cartagena, que prácticamente mueve el 70% de las exportaciones de este país, hay que hacer unas grandes intervenciones y mantenimiento del canal de entrada a la bahía, con la afectación de todo el delta del Magdalena dentro de la bahía. Entonces están removiendo esos sedimentos y removiendo todo el mercurio. Entonces, estos señores de los dragados, como dice Edgardo, no existen puertos y no existen hidrovías sin dragados. El dragado es el negocio que tiene que ir al lado pegado de todo esto. Entonces, estos señores generaron unos botaderos de los sedimentos de dragado aguas afuera de la bahía. Resulta que nunca hicieron estudios y dijeron, como queda tantas millas de la bahía, esos sedimentos no regresan a la bahía. Resulta que esos sedimentos ya hay algunas pruebas muy importantes con geoindicadores y todo, que hay unas corrientes de fondo que se llevan todos esos sedimentos hacia los arrecifes de Islas del Rosario y resuspenden y entierran los corales de profundidad de todo ese parque nacional. Entonces, la disposición de sedimentos es algo que también se hace sin ningún estudio. A lo largo del Magdalena, la disposición de sedimentos con alto contenido de mercurio, de zinc, de cobre, de plomo que trae el río está prácticamente en algunas partes dispuestas en zonas inundables. Entonces, las repercusiones que eso tiene en la cadena trófica, en las pesquerías y en todo son impactantes. Hemos encontrado en unos estudios los niveles de mercurio de la gente en Cartagena con toda esa resuspensión y en la pesca. Y ustedes no se imaginan, es un colapso de salud pública.
y es simplemente por el dragado y la mala disposición de los elementos. Entonces, al igual que toda la parte de río, la disposición de dragados tiene que ser hecha científicamente, pero acá la disposición de los dragados es en la zona más factible económicamente para no tenerlos que llevar muy lejos. Ok, muchas gracias, doctor Restrepo. Yo creo que ese es un tema crucial, sobre todo porque tiene hay como pasivos ambientales, hay que evaluar la calidad del sedimento. Seguramente nos podemos, con las preguntas del público que están llegando, tanto por Facebook y acá de Zoom, más adelante haremos algunas preguntas del público donde se podrá explayar un poco más estos temas. Ahora damos la bienvenida a dos panelistas, dos invitados que han estado prestando atención a la discusión, a las presentaciones, y nos interesa conocer sus apreciaciones, sus puntos de vista. Invitamos al biólogo Mario Yomona Morey, director de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto, del Gobierno Regional de Loreto, justamente que es la región donde se desarrolla la mayor parte de este proyecto de hidrovía amazónica. Él es biólogo colegiado y habilitado, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con estudios de maestría en Ciencias con mención en Planificación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas por la Escuela de Posgrado de UNAP. Cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas naturales protegidas y gestión de recursos naturales. Y también invitamos al doctor Rafael Rojas, de Wildlife Conservation Society Perú. Él es especialista en infraestructura. Rafael Rojas es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con doctorado en Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Florida. Una extensa experiencia de trabajo, comprende investigaciones y publicaciones sobre el desarrollo sostenible en la Amazonía, especialmente sobre evaluaciones socioambientales de proyectos de inversión en infraestructura de transporte, impulsadores de cambios en el uso de tierra y cambio climático. Bienvenidos, Mario, Rafael, ¿cómo están? Gracias, estamos bien. Empezamos con Mario. Hola. Quisiéramos que nos cuentes un poco desde su experiencia y todos los factores que se han ido tocando en estos proyectos de navegabilidad. ¿De qué forma se podría lograr que estos proyectos tengan una mejor coordinación en sus elaboraciones de estudios, en la articulación, para tener un desarrollo óptimo de estos proyectos? ¿Nos puedes contar un caso desde Loreto, por ejemplo, Mario? Sí, bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, muy buenas noches, gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros, a la Escuela de Posgrado de la UTED. Y bueno, ante la pregunta, como ustedes saben, soy biólogo. Yo he estado desde el otro lado también de la palestra, se podría decir, en donde nosotros nos preocupamos bastante por el tema del medio ambiente. Ahora, desde mi posición como parte del gobierno regional, es diferente porque tenemos que escuchar el pedido de la gente. La gente pide conectividad, pide carreteras, pide hidrovías, porque hay esta visión de que Loreto, la ciudad de Iquitos principalmente, es aislada, no se conecta con nadie. Menciona Iquitos solamente se puede llegar mediante avión y mediante lancha, ¿no? O naves acuáticas. Juan hace muy raro el tema de llegar a Iquitos o salir de Iquitos. En ese sentido, hay mucha presión social para crear conectividad y principalmente carreteras, ¿no? Y hay estudios, un investigador mencionó, en la vía de transporte genera menor impacto en la hidrovía. Ahora, estamos hablando, en la hidrovía tiene un montón de impactos ambientales. La pregunta es, ¿qué actividad humana no genera impactos ambientales? Toda actividad humana genera impactos ambientales, pero sin embargo, está nuestro ingenio, está nuestro deber mitigar o minimizar esos impactos. En ese sentido, pienso yo, que ahí está la comunidad científica, la comunidad, y debe generar esa información para que los tomadores de decisiones puedan tomar mejores decisiones. Porque sin información no podemos tomar decisiones adecuadas, pero
Lastimosamente, como bien decían los panelistas, no se puede hacer investigación por 3 o 6 meses. Demora, puede demorar 5 años, 6 años, 10 años, para que quiera entender cómo funcionan los ríos amazónicos. La pregunta es, ¿qué político va a esperar 10 años? Ellos tienen 4 años para gestionar una región. 4 años donde la gente pide resultados, pide cosas, pide que se dé esa ansiada conectividad. En ese sentido, eso provoca muchas veces en la política que esté por encima de la ciencia y la razón. Esto, aunado con el tema de la corrupción, hace un panorama muy incierto frente a estos proyectos que necesitan de mucha información, se necesita de certeza científica para tomar decisiones. En ese sentido, Loreto ha paralizado bastante este proyecto, porque de verdad, en vez de darnos luces, nos generaba muchas dudas, mucha incertidumbre de cómo iba a impactar este proyecto de los ríos amazónicos. En ese sentido, como comentario, más del 90% de la población amazónica de Loreto vive de los recursos naturales, depende del río, depende de los peces, depende de los frutos, depende de la naturaleza. ¿Cómo este proyecto iba a impactar al principales proveedores de recursos naturales del poblador amazónico? En ese sentido, se hace necesario seguir investigando. En ese sentido, Jorge Abad ha hecho unas buenas investigaciones, no teníamos ni idea, había todo el ecosistema bajo del río, ¿no? Donde hay peces desobando, hay alevinos ahí que se reproducen, están en sus primeras etapas de vida. Entonces, hay mucho por conocer. Pero nuevamente menciono que la ciencia debe estar o debe tener compromisos de llegar a los tomadores de decisiones. En ese sentido, una frase muy importante de la presentación final del doctor Jorge Abad es ciencia para una infraestructura sostenible. ¿Quién no quiere una infraestructura sostenible en su país, en su región? Todos. Pero para eso es una ciencia responsable, una ciencia que nos brinde datos reales para poder mitigar los impactos ambientales a largo plazo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Mario, por tus comentarios. Bien, a continuación quisiera ceder la palabra a Rafael Rojas, que nos cuente un poco sus apreciaciones, sus comentarios respecto a lo discutido en las presentaciones. Rafael. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Mi primer comentario tiene que ver con la información, ¿no? O sea, con la importancia de la información y con la falta de información, ¿no? O sea, creo que los expositores han puesto muy claro la complejidad de los ecosistemas acuáticos en Sudamérica y la poca información que hay, ¿no?, sobre estos ecosistemas. Y eso, como economista, una de las primeras cosas sobre lo que me hace reflexionar es que, bueno, uno cuando plantea un negocio, lo que quiere es la mayor cantidad de información posible. Si no, no te metes en el negocio. Solamente te metes en el negocio sin información si es que sabes que tú no vas a pagar los costos de esa falta de información, ¿no? Eso me hacía pensar en lo que mencionaba el doctor Restrepo de la mala voluntad, lo perverso, ¿no?, que había en estos proyectos. Pero yo creo es importante resaltar dos aspectos ahí de esta falta de información, ¿no? Hay una falta de información que tiene que ver, digamos, con este tema del dragado, con los volúmenes de dragado, que es un tema que se va a resolver básicamente entre el concesionario y el concedente, es decir, entre la empresa y el gobierno, ¿no? Y que, bueno, pues, es muy posible que va a dar paso a un montón de adendas al contrato, y que son, pues, que anidan todas ellas un montón de corrupción, ¿no? Ese es el clásico ejemplo de las obras de infraestructura en el Perú, ¿no? La Interoceánica Sur es
un ejemplo característico, ¿no? Empezó con un costo muy pequeño y comenzó a subir, ¿no? En base a adendas. Pero hay otra falta de información que tiene consecuencias que no se resuelven en esta relación entre el concedente y el concesionario, ¿no? Por ejemplo, en el tema, lo que ha mencionado Mario hace un rato, ¿no? El tema, hay también una falta de información en esta relación o en el impacto de la hidrovía sobre el Mijano, ¿no? Hay diferencias entre las especies en sus patrones de migración, en el momento que lo hacen, cómo lo hacen, ¿no? Hay falta de información en cuanto a las áreas de reposo y desove, ¿no? Que también cambia, que depende, digamos, de las características hidrológicas, ¿no? Que van cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, ¿no? No hay información sobre eso. Y así, hay información en este ámbito que generan impactos que van a ser costos o que van a ser impactos negativos para los pobladores, ¿no? Que van a ser impactos negativos para las familias ribereñas, para la población en general de Quito, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver estas dos cosas, ¿no? Hay una falta de información que afecta ahí arriba y que se soluciona, digamos, entre los grandes, entre la empresa y el gobierno, pero hay otra falta de información que va a afectar a estos pequeños, ¿no? Al poblador ribereño, al pequeño pescador, ¿no? Y eso es muy importante resolver. La otra tema que me llamó mucho la atención es comparando la hidrovía amazónica con el caso de las otras hidrovías, es que, por ejemplo, en el caso de la hidrovía en Brasil, es una hidrovía que respondía directamente a una necesidad, ¿no? O sea, hay una producción agropecuaria, agrícola, que tiene que ser trasladada a los puertos en el Atlántico, ¿no? En el caso de Colombia hay una producción de hidrocarburos que tiene que ser trasladada a los puertos en el Caribe, ¿no? En el caso del Perú no hay nada, no tenemos nada, no hay nada que trasladar, o sea, desde Loreto, al menos por ahora, ¿no? Los estudios de transporte plantean básicamente que las embarcaciones llegan con carga a Loreto y tienen dificultades para regresar con carga, ¿no? Entonces, por ahora no hay nada que traer. Y ahora, nuevamente, esta situación se aprecia en otras obras de infraestructura en la Amazonía peruana. Si ustedes ven el caso de la Intersección de Sur, yo los invito cuando vayan a Maldonado, que están por Maldonado, que visiten las áreas donde están decenas de camiones que han llegado con carga a Puerto Maldonado y no tienen carga para regresar. A pesar de tener la mejor carretera actualmente en el Perú, es la la Interoceánica Sur. Pero no tenemos carga para regresar, ¿no? Entonces estamos metiéndonos en una obra, en una inversión para la cual no tenemos información suficiente, no sabemos si va a ser, cuáles son los efectos, y además no tenemos carga, o sea, no tenemos las condiciones económicas, el contexto económico que nos asegure que al margen de esa falta de información vayamos a tener carga para salir, ¿no? Esas son las dos cosas que yo quería resaltar en este momento. Muchas gracias, Rafael, por las apreciaciones. Bien, ahora quisiéramos cerrar con David, ¿puedo aclarar algo? Sí, claro. Lo que dijo Rafael Rojas de este tipo de negocios, importantísimo. Quiero resaltar algo. Estos proyectos no calculan los pasivos ambientales de largo plazo. Y lo que decía Rafael Rojas, eso le queda a las comunidades y le queda al país. Esos números no están calculados en los proyectos. Estas compañías llegan a estos países, llámese holandeses, brasileros, americanos, etcétera, y llegan, generan el proyecto y se van en 10 años. Punto. Los pasivos ambientales de largo plazo de estos proyectos los pagan cada país. Entonces, eso es muy importante. Esos cálculos no están dentro de todo el modelo de factibilidad de los proyectos, los pasivos ambientales. Gracias. Bien.
Gracias. Gracias, Juan. Ahora, respondiendo a algunas preguntas del público, Edgardo, se ha hablado mucho sobre que se necesita mayor información para conocer bien los ríos, se necesita generar información, y se ha hablado también sobre ese distanciamiento entre la ciencia y los tomadores de decisión. La tercera pregunta que nos hace el público es, entonces, ¿cuáles son las sugerencias técnicas que los expertos deberían llevar a las autoridades? Es decir, si se quiere saber más sobre estos proyectos y si se tiene experiencias positivas, digamos, de buenos casos que se hayan aplicado y que esto pueda ayudar a qué acciones tomar ahora en la marcha de estos proyectos, cómo solucionar, qué sugerencias técnicas se tiene desde la academia a los tomadores de decisión. ¿A mí, David? Sí. Bueno, mira, nosotros, en el caso nuestro en particular, hemos tenido mucha interacción, o no mucha, pero sí una interacción como tal vez tienen ustedes, o yo sé que la puede tener a lo mejor Juan, con distintos órganos que están dispuestos a escuchar. Y si no, hemos intentado colocar información sobre la mesa para hacernos escuchar. Yo estaba viendo muy atentamente lo que decían Rafael y Mario, y ellos claramente exponen, por ejemplo, cuando Mario dice, bueno, en nuestra zona, en nuestra región, nosotros tenemos una dotación específica de producción y de uso de recursos fluviales para nuestra comunidad, que no están siendo escuchados o incorporados dentro de estos megaproyectos que atienden a otros intereses, o como decía Rafael, son proyectos que, bueno, sí, estamos llevando carga para quién, que vuelve, pero nos presentan generalmente desde el gobierno central que es fundamental hacerlos para el desarrollo de la nación ya, porque si no, nosotros estamos fuera de vaya a saber qué super programa de desarrollo. Entonces, yo creo que nuestras recomendaciones es, primero, lógicamente lo que están haciendo ustedes, es generar un montón de información que puede ser colocada sobre la mesa y discutir con los distintos actores y ver las distintas instancias que existen a nivel nacional para introducir esa discusión y bueno, alterar de alguna forma el rumbo de la discusión hacia algo más técnico, más concreto, más preciso. La parte nuestra ha sido la gran debilidad de todos estos proyectos de infraestructura, porque en general siempre hubo la confrontación, como lo planteó Juan, entre el ecologista rabioso y el ingeniero que dice que todos los otros son ecoterroristas. Entonces, nuestro papel ha sido siempre intentar poner esa información que falta entre la ecología y la ingeniería pura. Y bueno, hay que seguir, no hay una receta tampoco. Cada país funciona políticamente y administrativamente diferente. Y tenemos que buscar esas vías. En el caso de Brasil fuimos lo suficientemente afortunados de que los estados, como veo que pasa por ahí en Loreto, tienen capacidad de veto para algunos de estos proyectos. La hidrovía, desde ese relatorio que yo mostré de los años 2000, básicamente fue vetada, nunca fue efectivamente implementada en la cuenca del Araguaia. Se retoma la discusión, pero no fue implementada. Sigue funcionando en la cuenca del Tocantins, porque realmente es válida la hidrovía en esa zona. Pero bueno, ese es un ejemplo claro de cómo a nivel estadual, por ejemplo, es posible, no simplemente a nivel federal o Ministerio de Transporte, intentar afectar, o Ministerio de Medio Ambiente, afectar las decisiones. Bien. Para el doctor Restrepo, se ha hablado mucho de que falta información en el caso de Colombia y hay un desconocimiento, se necesita generar, hay un atraso para poder tener mejores estudios. ¿Cómo trabajar, digamos, en la capacitación, el fortalecimiento de capacidades para poder tener profesionales que puedan tener esta visión, puedan desarrollar con mejor tecnología y todas las técnicas, estos modelos que se necesitan, estos monitoreos que se requieren para desarrollar estos estudios? ¿De qué forma podemos trabajar en esa línea?
Gracias, David, pero antes quiero resaltar algo. En el caso del Magdalena, en 1972, hace 50 años, vinieron los holandeses que se llamaba Netherlands Consultants y se les entregó mucho dinero para conocer el transporte de sedimentos del Magdalena ahí en Barranquilla, en la salida al mar, para todas esas adecuaciones portuarias. Ahí se generó un laboratorio posteriormente, etc. Estos holandeses se fueron y no le dejaron nada al país, no dejaron formación, no dejaron escuela y no dejaron nada. Eso se criticó mucho, pero volvió y se hizo copy-paste y en los 80s vino el US Corps of Engineers. Edgardo, ¿te acuerdas? Robert Mead, Bob Mead. Bob Mead estuvo por Colombia también trabajando y toda esa adecuación hidráulica y dragados y de todo, y haciendo un Mississippi copy-paste con el Magdalena abajo y con el canal del dique. Salimos de eso y empezamos a irnos a estudiar muchos al exterior y a lograr doctorados, y se empezó a consolidar grupos de investigación muy fuertes en hidráulica, en hidrología, en geomorfología, etc. Pero resulta que con el Niño y la Niña del 2015, las peores inundaciones en los últimos 50 años en Colombia, el país volvió a repetir el mismo modelo. Llamó a los holandeses a decirles, sálvenos que nos estamos inundando. Pero no llamó a la Universidad Nacional, no llamó a los diferentes grupos que ya estaban formados en el exterior y que habían regresado y hecho campo en este país. Entonces, hace solo 5 años volvimos a hacer copy-paste con los holandeses, Royal Haskoning, etcétera, etcétera. Estos tipos vinieron a Colombia, hicieron los modelos que les digo de 3 meses, de ADCPs y de todo, y volvieron y se fueron. No le dejaron nada al país, no tenemos datos, no tenemos modelos, no tenemos masa crítica, no tenemos nada. Entonces, lo que tú dices del conocimiento del Magdalena ha sido un robo, como cuando nos saquearon los españoles el oro del país y saquearon la minería de los Andes suramericanos. Han venido a saquear prácticamente el conocimiento y los datos de nuestros ríos y se los han llevado, no han dejado formación, no han dejado datos y no han dejado infraestructura. Entonces, el Magdalena sigue ahí prácticamente a su disposición porque todos esos dineros no han ido a las escuelas, ni han ido a las universidades, ni a los grupos de investigación. Esos dineros han ido al lobby internacional de todas estas compañías consultoras, a las cuales el gobierno le sigue creyendo, y donde no se obliga a los grupos de investigación para que entren y sean pares con estas compañías. Entonces, yo quería exponer ese caso porque no quiero exponer qué es lo que nos falta por conocer porque nos quedaríamos aquí mucho rato. Pero Edgardo, sigue tú, que tú querías decir algo ahí, agregar. No, relacionado a los holandeses, bueno, ellos también están en todos lados, parte del negocio de ellos hacer esto. En 2018 entraron con la hidrovía Tocantins en obras abajo, ahí en la zona de Tocantins, Pará. Y en Argentina han planteado los holandeses en el gobierno anterior, hace pocos años atrás, algunos de los proyectos más esdrújulos, como es toda la canalización de la Pampa a través de la cuenca del río Salado, una cosa realmente alucinante que ofrecieron al gobierno. Entonces los holandeses viven de eso y realmente es hora de que demos importancia a la masa crítica local, como es el ejemplo del Perú, y que gente que conoce realmente estas cosas y tiene un compromiso nacional, no simplemente los piratas consultores. Yo tengo larga experiencia con este tipo de proyectos y este tipo de consultores en América del Sur, los holandeses en particular. Muchas gracias, Edgardo. Ya para ir cerrando, doctor Abad, hay acá algunos comentarios que nos hace Ronald a la luna del MT, que es importante tomarlos en consideración. Nos cuenta un poco que estos proyectos o los volúmenes son referenciales, y que el estudio de ingeniería aún no ha sido aprobado, ¿no? Y por lo tanto esos volúmenes todavía no han sido aprobados esos resultados no han sido todavía aprobados. Y nos cuenta también que el MTC no va a permitir que el dragado afecte la vida acuática y la actividad de las comunidades,
y, digamos, se tendrá, en caso ocurra el IAD, tendrá que ser certificado por el SENACE, ¿no? Para evaluar las medidas de mitigación. Hay otros comentarios que ahí Ronald Luna ha hecho. Entonces, una pregunta que quisiéramos hacer, que se ha hecho acá también por parte del público, es ¿a qué se debe que aumente tanto la variación de un año a otro, o los volúmenes, la cantidad de malos pasos? Este dinamismo, esta característica dinámica de los ríos amazónicos en el Perú que trae estas variaciones, ¿cómo poder abordarlos adecuadamente? ¿Cómo desarrollar, implementar un plan de monitoreo sistemático que permita conocer y evaluar en el tiempo un mejor acompañamiento en el caso que se quiera desarrollar este tipo de proyectos que tiene riesgos asociados, ¿no? Gracias, David. Y agradezco a Ronald a la Luna, que es del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, haciendo esos comentarios. Solamente quería recordar que nosotros como organizadores invitamos al MTC, a SENACE, a OCITRAN, a ANA, a COHIDRO, para que sean parte del panel. Eso quería mencionar al público mediante cartas oficiales. Nosotros queríamos tener también las apreciaciones de ellos en este foro o este conversatorio. Ya para responder, es una buena pregunta, ¿por qué se presentan los malos pasos? ¿No? Entonces, nosotros tenemos en la Amazonía peruana dos tipos de ríos, unos meándricos como el Ucayali y el Huallaga, y del tipo multicanal o anabranching, como lo menciona Edgardo, del tipo del Marañón y el Amazonas. Cada río es diferente, así como lo ha mencionado también Juan Restrepo y Edgardo, pero estos clústeres de río, meándrico versus multicanal, también se comportan a veces de forma diferentes. Entonces, hay que entender primero esto. Y acá yo sí quiero llamar también la reflexión a todas las entidades del Estado que ya vienen monitoreando por ríos por muchos años. Hay que tratar ya de ir al próximo nivel, de entender, el preguntarse. Y creo que, no sé si aquí lo reto a todos, ¿alguien ha explicado por qué se presentan esos malos pasos en los ríos? ¿Alguien ha explicado por qué eran 13 a la firma del contrato y son 23 en el EDI, por más que no haya sido todavía aprobado? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque simplemente recién estamos tratando de entender el río. Y cuando el Perú ya firma un contrato por 20 años, donde vas a modificar de alguna forma el río, ya estás rompiendo la naturaleza del río. Y recién al año 20 vas a pretender quizás entender el porqué de los dragados de los otros 19 años. Creo que aquí la reflexión es, ya aprovechando que Ronald está aquí, es decirles, oye, si los términos de referencia del estudio de impacto ambiental de este proyecto hubiesen sido un poco más avanzados, hubiesen sido que incluyeran todas estas preocupaciones técnicas que tenemos, creo que otro tipo de estudios hubiesen salido del EIA y del EDI. Y acá también es un poco cuestionar, o sea, cuando una empresa consultora obtiene los TDR, obviamente va a tratar de cumplir esos TDR, esos términos de referencia. Lo que creo que la preocupación es, oye, hay que mejorar esas líneas de los TDR, ¿no? Los términos de referencia, hay que mejorarlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veíamos en los requerimientos, no había reglamentación para morfología, no hay reglamentación normativa para sedimentos. Y si lo que vas a dragar son sedimentos, tendrías que, como país, desarrollar primero esa regulación, esa normativa para entender los sedimentos de fondo. Y ya yo lo mostraba, incluso en el mismo caudal de agua, el transporte de sedimento varía, y por ende, la zona de posición de erosión o la zona donde se presentan estos malos pasos varía. Y hay un comentario de Ronald que nos dice, bueno, las estaciones volumétricas son para medir el nivel del agua, obviamente, correcto, pero otra vez, yo lo pongo de esta manera, el agua cambia, el sedimento cambia. Entonces tendríamos que poner estaciones volumétricas, no sé cómo le vamos a llamar, abajo en el fondo del río para ver cómo el fondo está cambiando. Y yo creo que no hemos enfocado todavía esa parte. Y ya lo mencioné, Cenami creo que está trabajando en estas estaciones ya con cota absoluta. Ninguna estación ahora, vamos a la página web de Cenami, no tiene cota absoluta, tienen cota relativa. Si uno quiere saber realmente cuánto es el nivel del agua, no hay forma de saber. Y si uno quiere, digamos, entre estas 13 estaciones, creo que tiene, 11 estaciones que tiene Cenami, uno quiere correlacionar el nivel del agua, no hay forma de saber cómo esta estación es comparada a la otra estación. Y yo creo que eso ya tenemos que cambiar.
Eso tenemos que, de alguna forma, mejorar nuestra ingeniería, nuestra ciencia, nuestra recolección de datos. Y si ese valor, y estoy correcto, totalmente de acuerdo, ese valor es importantísimo para definir qué nivel de superficie de agua tengo. Pero también hay que medir el nivel de superficie del fondo del río. No se olviden. Entonces yo creo que esta es la oportunidad. Otra vez yo aprovecho que Ronald está aquí para transmitirles al Estado, ¿no? Muchos nos dicen, oye, porque ¿cómo llegamos a los tomadores de decisiones? Esta es la manera. Nosotros como academia, y creo que los tres, Juan, Edgardo, y con la coorganización del Colegio de Ingenieros del Perú, estamos haciendo esa reflexión. Aquí o sea, nosotros opinamos y creo que podemos estar en lo correcto o equivocados. Hay que decirlo así, pero hay que tratar de mejorar y hay que tratar de conservar nuestros ríos, que realmente son únicos. Ya lo mencionaba, la cantidad de especies que están en Mississippi versus nuestra zona en Sudamérica, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y como lo refuerzan también Juan y Edgardo, y yo tengo amigos, muchos de Holanda, de Europa, y también de Estados Unidos, es cierto, nuestros ríos son otro tipo de ríos. El Mississippi creo que transporta 20.000 metros cúbicos por segundo, el Amazonas en la desembocadura del Atlántico, 250.000 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos hablando de un río digamos, décima parte del Amazonas, con otra dinámica, con otra biodiversidad, y que sí, yo creo que aprovecho también, estamos acá, Colombia, Brasil, Perú y otros compañeros que nos siguen acá, veo a muchos de Argentina también. Nosotros aquí en Sudamérica tenemos una variedad de ríos, ¿para qué contarles? Creo que todos los ríos, toda la diversidad de ríos están en Sudamérica. Y no somos los expertos del mundo. Como dice Juan, esperamos que el europeo, el americano venga y nos diga así hacer. ¿Por qué? Porque el río allá era de este tamaño. Y con ese conocimiento nosotros le creemos más a los extranjeros. Y acá quiero aprovechar, hay que creer más a los de la zona, porque la zona nosotros tenemos que defender y conservar, y no solamente, como decía el ingeniero Carlos Herrera, esa pasión por aprender, por manifestar, por compartir, creo que es innata en nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que acá, solamente para terminar, es una reflexión de todos, desde la academia, desde la industria, desde el MTC, desde las ONGs, de todos tenemos que reflexionar para realmente empujar. Obviamente, necesitamos desarrollo, pero un desarrollo sostenible. Gracias, David. Bien, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los especialistas y a los panelistas que nos han acompañado en este conversatorio. Ha sido muy enriquecedor tener diversas posturas, perspectivas, información. Yo creo que se han tocado temas muy, muy relevantes, muy importantes a considerar. Por cuestiones de tiempo ya tenemos que ir cerrando, pero no quisiera cerrar sin decir algunas pequeñas reflexiones, ¿no? Número uno, principalmente hemos visto que la importancia de generar información, de poder conocer y entender los ríos, de poder tener la mayor información y detalle de las diversas disciplinas, ¿no? Eso es clave para poder tomar las mejores decisiones y planificar de una forma adecuada estos proyectos que se desarrollen en un ámbito. O sea, son proyectos longitudinales que tienen un impacto muy amplio en toda la cuenca, y no hay que tener la visión local, sino tener una visión de sistema. Eso es clave. Otro segundo punto que hemos visto y se ha tocado en muchas de las presentaciones y los temas de las hidrovías es cómo los sedimentos es una variable relevante a tener en cuenta en el monitoreo, en la gestión, en la planificación, en el diseño, en la disposición, en muchas cosas, ya sea para el dragado, ya sea para los modelos, ya sea para el monitoreo, ya sea incluso para el vertimiento. Entonces, se necesita trabajar y conocer mejor sobre la dinámica del transporte de sedimentos, ya sea en suspensión y de fondo. Y esto debe estar reflejado en los planes, ¿no? Ya sea de monitoreo y de acompañamiento, gestión ambiental. Otro punto que también se ha tocado es poder tener una mirada más a largo plazo, ¿no? No ver el proyecto puntual, lo que va a pasar ahora, sino tener en cuenta qué impactos pueden darse a futuro, qué pasivos pueden desarrollarse, qué ha habido ahí, cuál ha sido la historia de ese río, de este tema, porque puede haber impactos acumulativos. Entonces hay que planificar bien las medidas de mitigación, ¿no?, adecuadas. Otro tema es por qué se ha estudiado muchos estudios, y tenemos estudios que por más que se hayan desarrollado años atrás, no recogen o no reflejan
toda la visión. Es una visión solo técnica, una visión económica, pero no se llega a poder ver ese vínculo, ¿no?, que tiene que haber para este proyecto se planifique de forma integrada. Nos ha tocado estar en las audiencias públicas de estos proyectos y cómo hemos visto que se necesita planificar proyectos de forma multisectorial, no solamente abordado un solo tema, un solo sector como transportes. Y también un punto que se ha tocado acá es la navegabilidad, ¿no? Muchos de estos ríos ya son navegables en algunos tramos y poder mejorar esa condición involucra un mayor entendimiento y generar una dinámica, digamos, económica en la región, pero sobre todo para mejorar el transporte fluvial no solamente pasa por dragar, sino por hacer muchas cosas que hemos visto en esta presentación. Ha habido muchas reflexiones, muchas preguntas del público, que agradecemos la participación de todos. Vamos a recoger todas esas preguntas y vamos, en lo posible, vamos la próxima semana a sacar una noticia con un resumen de este evento. Creo que ha tenido muy buena acogida y gracias a todos por el acompañamiento que ha habido. Nuevamente agradecer a Edgardo, Juan, Jorge, Mario, Rafael por su tiempo, por su conocimiento expresado. Estamos muy contentos de poder compartir este tema muy importante para el transporte fluvial en Sudamérica. Como dijo Jorge, nuestros ríos son únicos, son diferentes a nosotros, y hay diferentes ríos, cada lugar se comporta diferente, hay temas biológicos, otros temas sociales, económicos, pero creo que en esta noche nos hemos abocado a temas técnicos, netamente de la hidrología, de la dinámica fluvial, en fin, pero podría haber incluso abrir el abanico de temas para llevarlo ya a un campo ya social, un campo económico, un campo logístico, pero lo importante es que en cada disciplina hay que desarrollar la mejor información. Y como conclusión final, no quisiera cerrar antes de decir la importancia de tener ese acercamiento entre la ciencia y los tomadores de decisión, de poder encontrar ese puente, de poder trabajar juntos en un mejor desarrollo sostenible de todos los proyectos de infraestructura, no solamente en las hidrovías. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, y desde la Escuela Posgrado de UTEC y el Colegio de Ingenieros del Perú agradecemos por acompañarnos al final de este conversatorio. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, David. Gracias a todos los participantes. Gracias, Jorgito. Gracias, David. Gracias.